Buenas noches, ¿cómo están? Esto es La Pizarra, estamos empezando la semana con mucha información. La última semana de campaña, el jueves ya todos van a tener que empezar a bajar el volumen de su campaña porque ya va a estar cerrándose el periodo para realizar campaña y se va a entrar en la veda electoral. Es decir, que nadie más va a tener que incitar a votar por una lista o por una opción. Hay que tener en cuenta esto, a pesar de que muchos dicen que en las redes no está regulada la disposición que va a generar o va a estar en vigencia para los medios de comunicación y también para la propaganda callejera. Pero esto vamos a debatir, vamos a analizar en el transcurso de la semana en los diferentes medios de la media cadena, pero hoy vamos a centrarnos un poco en los diferentes proyectos y cómo se están preparando. Vamos a hablar con Florencia Taboada, candidata a diputada por Capital del Movimiento Honor Colorado. Vamos a hablar cómo se prepara, es la candidata más joven del país, esta experiencia de las listas desbloqueadas. Vamos a hablar con Tito Saguier, ex senador, 20 años estuvo en el Senado, hoy pretende volver otra vez con ideas que van a ser reflejadas en este programa en el día de hoy. Y también cómo se preparan los colorados para las internas que van a elegir a sus autoridades partidarias, van a elegir presidente del Partido Colorado. Vamos a hablar con el presidente del Tribunal Electoral Partidario, el doctor Brizuela, para conocer cómo se preparan los colorados para el día D, el próximo domingo. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Bueno, ¿qué semana se nos viene esta que empezamos? Una semana donde todos van a estar enfocados, los integrantes, los candidatos, los que van a estar comprometidos en estas elecciones internas de los partidos políticos, abocados a lo que va a ser las elecciones del 18 de diciembre, del domingo. A partir de las 7 de la mañana, bueno, hasta las 17 horas, cómo hay que ir a votar, cómo hay que hacer para llevarle a la gente, cómo hay que motivarle a la gente en el sentido de la participación, de lo importante que es participar para que puedan ellos elegir a quienes van a ser sus representantes en las próximas elecciones de abril de 2023. Pero, ¿cómo se preparan los candidatos? ¿Cuáles son las últimas definiciones que tienen que hacer? ¿Cuáles son los últimos retoques que hay que hacer en una campaña tan intensa que tuvo principalmente el Partido Colorado cuando se hablan de candidaturas a la senaduría, a la diputación, también obviamente a la presidencia de la República? Y hoy precisamente vamos a hablar con una de las candidatas en Asunción, Florencia Taboada, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Un saludo para vos, para la producción y para toda la audiencia. Bueno, la experiencia de elecciones ya tenés, o sea, estás un poco más entrenada en ese sentido. Sí, ya tuve una experiencia el año pasado en las elecciones internas justamente del Partido Colorado de las municipales del 2021 y hoy ya con un desafío más grande que es la candidatura a diputada por Asunción. Bueno, una campaña fue... ¿Cómo uno puede definir este tipo de campañas cuando hay listas desbloqueadas, Florencia? Yo creo que es un sistema, es una experiencia nueva para todos, un sistema totalmente nuevo, ¿verdad? Ya vimos de cierta forma el año pasado con las elecciones municipales en todo el país, pero hoy ya de cierta forma es como una experiencia nueva, yo creo, para todos los candidatos, porque es un nuevo sistema electoral y las elecciones, te hablo en el caso del Partido Colorado, las elecciones partidarias se juntan con unas elecciones presidenciales, ¿verdad? Entonces se están disputando cargos partidarios y cargos plurinominales en toda la República del Paraguay. En el caso de Capital son 9 candidaturas, en el caso de todos los otros departamentos 11 candidaturas. Entonces creo que es una experiencia nueva para todos realmente. Bueno, la candidata más joven, ¿verdad? Sí, en Capital, sí. ¿Cuántos años tenés? 24. 24. Sí. Ya con 2 elecciones, sí, están listas, tanto en la concejalía como ahora en la diputación. ¿Qué se juega el 18 de diciembre, Florencia? Se juega el rumbo de nuestro país. Yo estoy convencida de que
de cierta forma es un primer paso de lo que realmente queremos nosotros, los paraguayos, los próximos 5 años y los próximos 10 años, 20, 30, como quieras llamarlo. Unas elecciones extremadamente duras, vimos como estas internas realmente fueron sumamente duras para el Partido Colorado en específico, realmente. Y hoy vamos a elegir no solamente las personas que queremos que nos representen, sino yo creo que un modelo de gobierno, un modelo de cómo queremos que nosotros los paraguayos sigamos viviendo en los próximos años. Entonces, por eso es que usamos los recursos que podemos para enviar el mensaje de la importancia de participar y de involucrarse este domingo 18 y también en una segunda etapa el 30 de abril de 2023. Sabemos que cada uno tiene la libertad de poder presentarse en unas elecciones, tiene esa libertad y ese derecho, pero muchos reclaman que el Partido Colorado debe de renovar sus figuras. ¿Es una oportunidad para renovar el domingo? Totalmente. Este nuevo sistema te da la oportunidad de elegirle a tu candidato a la preferencia. Tu candidato de preferencia ya no importa el lugar en el que estés ubicado, sino depende del trabajo y del esfuerzo que cada persona en particular haya hecho para conseguir el voto popular. Entonces, con este nuevo sistema ya no tenemos la excusa de decir no me representa, no esta persona o este equipo, porque ahora podés elegirle a la persona en específico. Entonces, yo creo que es una oportunidad de renovación para las figuras dentro del Partido Colorado y dentro de la política nacional. Entonces, creo que depende ya de nosotros hacer ese esfuerzo de levantarnos, especialmente los jóvenes, que generalmente es la población que menos participa en las elecciones, y de elegir a las personas que queremos que realmente sean nuestra voz en los diferentes cargos que se están disputando y que sean nuestros representantes el día de mañana. Decime, Fulgencia, cuando se habla de internas coloradas, sí, ¿las internas son los votos duros o hay un voto dormido que no quiere ir a participar? ¿Cómo uno maneja eso? Yo creo que es un poco de los dos, ¿verdad? Está el voto duro, que es más que nada parte de la estructura de las bases partidarias, la gente que se va a votar, que milita dentro del Partido Colorado, pero hay un voto que, si no me equivoco, es aproximadamente el 40% de esa población que está afiliada, pero que yo creo que realmente lo que pasa con ese segmento es que no encuentran una figura dentro del partido, siendo que se identifican con el Partido Colorado, pero que no encuentran ahora mismo una figura que les represente. Entonces, es como dijiste, de cierta forma está un poco más dormida. Y es generalmente esa población un poco más joven también, que de repente, como mencioné anteriormente, es más difícil movilizarse, que se movilice en el día de, ¿verdad? Entonces, es un trabajo también que nosotros tenemos como nuevas figuras dentro del Partido Colorado, hacerle llegar nuestro mensaje a ese electorado y convencerles de que realmente nuestro proyecto es el proyecto que realmente va a cambiar el rumbo de nuestro partido, de nuestro país, y hacerle entender cuál es la importancia de que se vayan ese día y ejerzan su derecho y su obligación al voto, ¿verdad? Bueno, y justamente cuando uno habla de ese voto joven, sí, ¿qué crees que espera de su candidato? Yo creo que te hablo yo como desde mi punto de vista, desde mi rol como una ciudadana más. Yo creo que yo quiero que la persona a quien yo le voto y le doy mi voto, mi voto de confianza, quiero que sea la representación de las problemáticas que hoy tenemos como jóvenes dentro de nuestro país. Yo creo que los jóvenes, nuestro país, como siempre decimos con el equipo entero de Colorado, nuestro país, Paraguay, es un país que tiene como un problema de abundancia. Nosotros tenemos la población más joven de Sudamérica. Más del 70% de la población tiene 40 años, de 40 años para abajo.
pero nosotros no le estamos dando las oportunidades que necesitan para que ese segmento pueda salir adelante. De repente a mí me toca recorrer Asunción, escucho como los jóvenes me dicen, queremos que alguien pelee por querer darnos más oportunidades laborales, oportunidades de acceso a un sistema de educación de calidad, que dentro de todo es lo que ellos necesitan para capacitarse, para prepararse, para tener una educación y el día de mañana poder salir y tener una salida laboral, encontrar un trabajo que les pueda ayudar a retribuir todo eso, esos conocimientos adquiridos, poder capacitarse y poder darle un futuro también a sus familias, ¿verdad? Porque nuestra población se está desarrollando, nosotros tenemos que generar, como dije, las oportunidades y el Estado tiene como responsabilidad darle esas herramientas necesarias para que ellos puedan salir adelante. Entonces yo creo que está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad trabajar en favor a favor de eso que tanto busca la ciudadanía hoy en día. Claro, hay una cuestión, ¿verdad? Porque normalmente cuando uno es candidato al Parlamento, muchas veces se confunde, ¿verdad? Uno promete como si fuera que va a ser presidente de la República, ¿verdad? Sí. O sea, como si fuera que va a ser el Ejecutivo. Sin embargo, el Parlamento tiene las herramientas para generar condiciones en cuanto a protección jurídica o al marco jurídico y también el control al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Vos decís algo muy importante porque creo que una de las cuestiones que yo tuve como elemento en común con todas las conversaciones que tuve con candidatos es que la gente pide trabajo. Sí. La gente pide trabajo y cuando hablas de jóvenes, hay un sector de jóvenes que buscan imperiosamente el trabajo porque ya tienen una familia, es decir, ya tienen un hijo, ya tienen una hija y tienen esa responsabilidad, esa obligación. Florencia, cuando hablamos de Florencia Taboada para el sector juvenil, ¿qué propuestas así específicas tenés para ese sector desde el Parlamento? Me parece que es esencial trabajar en lo que va a ser la generación del primer empleo. Existe hoy en día ya dos leyes, si no me equivoco, sobre la generación del primer empleo, pero realmente no se están aplicando hoy en día. Sí. Entonces, a mí me gustaría impulsar un proyecto de ley que, por ejemplo, le requiera a las instituciones, a las empresas que provean al Estado a que generen el primer empleo para los jóvenes. Entonces, de esa manera, incentivar también a que puedan empezar a darle más oportunidades a ese segmento. También se puede, por ejemplo, hacer convenios para, por ejemplo, darle beneficio impositivo a ciertas empresas que no sean proveedoras del Estado, pero que generen el primer empleo para los jóvenes. Y hay algo que me gustaría puntualizar en lo que es la generación del primer empleo y la generación del empleo en general. Es la mejor política social y económica para que el país salga adelante. ¿Por qué? Porque también va a ayudarnos a combatir otros problemas que hoy tenemos como sociedad. Por ejemplo, el acceso a un sistema de salud, porque la persona que está trabajando va a tener que estar en IPS, va a tener que, si está trabajando de manera formal, va a tener que estar en IPS o va a tener que tener un acceso a un sistema de salud privado o por lo menos el ingreso necesario para poder conseguir estar en un sistema de salud. Y el problema de la inseguridad, que es de cierta forma la contracara de la generación de empleo. Entonces, es por eso que nosotros llevamos ese mensaje y a mí me gusta siempre enfatizar este punto de la importancia de esa política pública el día de mañana, y es lo que a mí me gustaría trabajar principalmente dentro del Congreso y trabajar también sobre este tema con el Ejecutivo en los próximos años. Bueno, Florencia, como para ir cerrando, Honor Colorado, Fuerza Republicana, ¿qué diferencia hay entre esos dos grupos? Yo digo principalmente que es lo que le caracteriza al movimiento Honor Colorado es que realmente tiene un norte, tiene una visión y tiene un plan de gobierno. Y tiene un plan de Estado que es demasiado importante para que un país se pueda desarrollar, porque las políticas públicas que vos hagas en conjunto con tu equipo y el Parlamento que te acompañe como Ejecutivo
van a ser políticas públicas que trasciendan los gobiernos, que no solamente se queden los 5 años que uno esté en el poder, sino que sean políticas públicas que se puedan seguir desarrollando a medida que transcurran los diferentes gobiernos y no necesariamente sea el mismo partido político. Entonces yo creo que eso es lo que más que nada le caracteriza al equipo y al movimiento Honor Colorado, que realmente tiene un norte al cual está apuntando. Y Santiago Peña es una persona que es técnica, un joven preparado, técnico, pero que también es político, que hoy en día es esa cualidad que necesitamos dentro de las autoridades que nos están representando, porque es una mezcla de dos características sumamente importantes para las cabezas de las diferentes instituciones y de los diferentes poderes del Estado. Entonces yo creo que esa es la diferencia principal de ambos, de dos proyectos, de cierta manera, explicando de una manera más rápida. Bueno, ¿crees en ese abrazo republicano? Supongamos que gane Santiago Peña y también o gane Arnoldo Vince. ¿Qué pasa ahí? ¿Va a haber esa unidad? Sí, totalmente. Sea quien sea. Sí, va a haber esa unidad. El Partido Colorado es un partido tradicional con 135 años de historia. Es un partido que justamente porque se caracteriza por esa unidad, y es por eso que está hace tantos años en el poder, sabe responder a las demandas del pueblo paraguayo. Entonces, yo creo que es cuestión de trabajar todos juntos, y a partir del 18 de diciembre, a partir del 19 de diciembre realmente vamos a trabajar para unirnos todos los colorados y trabajar desde lo que va a ser la lista 1 y volver a llegar al poder en el 2023. Y de esa manera mantenerle a los ideales del general Bernardino Caballero muchos años más dentro del Poder Ejecutivo, para que el Partido Colorado siga siendo gobierno y siga siendo la protección a la vida, a la familia y a la patria como lo fue todos estos años. ¿Sos opción? Yo soy opción 6. 6. Lista 2, opción 6 en diputados por capital. Bueno, Florencia, muchísimas gracias, muy amable. No, muchas gracias a vos, Luis, a todo el equipo, a la producción y a la audiencia por el espacio y por permitirme compartir mis ideas y mis proyectos para los próximos 5 años. Muy bien, gracias. Estuvimos con Florencia Taboada, candidata a diputada por Capital del Movimiento Honor Colorado, esta noche aquí en La Pizarra. Vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, como habíamos dicho, los colorados van a tener un partido aparte el día domingo. Van a tener que ir a las urnas, a las máquinas de votación, ver a su candidato para presidente de la República, senadores, diputados, junta departamental, gobernadores, y después van a tener que ir a otra votación en el mismo lugar, pero con otras características que tienen que fijarse en las autoridades partidarias. Presidente del partido, miembro de junta de gobierno, nacional, local, bueno, presidente seccional, miembros de seccional y también convencionales. ¿Cómo hacen los colorados? ¿Cómo van a hacer para tener todas estas candidaturas en un solo día y tener que votar a esas candidaturas? Estamos en comunicación con el presidente del Tribunal Electoral Partidario, el doctor Santiago Brizuela. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Luis. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Bueno, doctor, mucho se habló en el transcurso de esta campaña la necesidad de capacitar un poco al elector qué tiene que votar o cómo va a votar el día 18 en las internas del Partido Colorado. ¿Ustedes cómo se organizan teniendo tantas candidaturas en juego, doctor, desde el tribunal? Bueno, realmente es una preocupación real del Tribunal Electoral Partidario y también de los líderes y candidatos en general, debido a, digamos, a lo prolongada que es la elección para cada elector colorado.
son 11 candidatos para el interior del país y para capital son 9 candidatos. Eso implica que estamos hablando de 17 veces en capital que hay que apretar las máquinas de votación y 19 veces que hay que apretar las máquinas de votación en el caso del interior del país. Realmente están capacitando los movimientos a través de sus apoderados y sus agentes electorales. Además está el simulador de elecciones que no solamente se hizo por parte de los movimientos en forma particular, sino también la justicia electoral ha facilitado una aplicación que es el simulador de votación y que realmente es una herramienta demasiado importante. Quiero aprovechar, Luis, para instarle a todos los colorados a que entren a la página del Partido Colorado, ahí está el simulador de votos, y que vayan practicando ya, de tal manera que el día 18 de diciembre puedan acceder al voto sin inconveniente algunos hasta el final, hasta imprimir su voto. Esto le va a ahorrar mucho tiempo, no solamente al proceso, sino al elector mismo, de tal manera que si va para la mañana, no tarda más de 4 o 5 minutos y ya puede ir a comer el asadito para ver el mundial, ¿verdad? Bueno, y precisamente, doctor, mirando todo lo que va a ser la organización de ese día, sabemos que son internas simultáneas de diferentes partidos, organizaciones políticas. Ustedes están encargados en todo lo que es la organización y el juzgamiento de las internas del Partido Colorado. ¿Qué hora se abre el periodo de votación? ¿Hasta qué hora? ¿Cuántas mesas habilitadas? Todos esos números podemos saber, doctor. Sí, los electores que estén dentro de los locales electorales al cierre de los portones van a poder ejercer el sufragio siempre y cuando estén en la fila y con la cédula en mano, ¿verdad? Lógicamente. Y no se puede cerrar las mesas hasta que el último elector haya depositado su voto. Así que el horario es de 7 a 17 horas y el cierre de los portones no implica que los que estén dentro del local de votación no puedan votar. Lo que eso implica es que nuevos sufragantes ya no pueden ingresar al local de votación. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos 497 locales de votación habilitados, de los cuales 475 son locales en la capital en el territorio nacional, y 22 locales son los correspondientes a la Argentina, Estados Unidos y España. Estos 497 locales electorales habilitados implican o van a contar con 7.072 mesas habilitadas para el sufragio y una cantidad de electores de 370 por mesa. Esto vale recalcar que se llevó hasta 370 electores por mesa, considerando las máquinas disponibles luego del siniestro que sufrió la justicia electoral y previendo una contingencia de poco más del 5% de máquinas de votación, que son máquinas que no se utilizan efectivamente, sino que están a la espera de cualquier tipo de falla técnica para su reemplazo inmediato. Bueno, creemos nosotros, el promedio aproximado que manejamos es de 3 a 4 minutos por elector, pero como les decía, si los colorados hacemos la tarea de practicar esta semana y tenemos bien claro en dónde están nuestros candidatos para cada cargo, teniendo la lista y la opción, esos 4 minutos se pueden convertir en 1 minuto. Bueno, importante lo que decía el doctor Brizuela, que tiene que ver con la participación. Sabemos que van a haber elecciones simultáneas. Hay una concertación también que lleva adelante unas elecciones a padrón abierto y los colorados que van a ceñirse directamente en su padrón. Por eso se habla de esta importante cifra de 50-55% de participación que se podría dar. Bueno, doctor, esta sería, digamos, la expectativa de participación 55%. Estamos previendo una participación de 50-55%, pero no nos tiene que sorprender que se supere ese porcentaje. Realmente hay un entusiasmo bastante importante, diferente en estas elecciones, y por ende no me sorprendería que se supere esa cifra del 55% del electorado colorado que vaya a sufragar. ¿Que representaría 1.300.000 colorados aproximadamente? Así mismo, 1.300.000, pero no nos tiene que sorprender si llegamos a 1.500.000 colorados. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a ti, Luis. Un saludo enorme. Muchísimas gracias. Estuvimos con
el doctor Santiago Brizuela, presidente del Tribunal Electoral Partidario de la ANR. Ustedes escucharon. Que no se sorprendan, decía el doctor Brizuela, si se llega a 1.500.000 colorados. Una cifra, pero récord sería si eso pasa. Pero bueno, están las expectativas ahí. Vamos a un breve corte y ya volvemos. Rumbo a lo que va a ser el 18 de diciembre, cobertura total también de Mega Cadena de Comunicación con todos los medios, lo que va a ser esta jornada electoral interna simultánea. Los partidos políticos van a ir a elegir a sus representantes para el mes de abril del año que viene, elecciones generales. Pero hay una previa antes y esa previa se vive desde diferentes puntos. Desde el Partido Colorado, desde el Partido Liberal, desde la Concertación, desde los demás partidos, porque es una jornada cívica demasiado importante. Estamos hablando de elegir a los mejores que creen los afiliados de los partidos políticos para que le representen en las elecciones generales. Vamos a hablar hoy con Tito Zaguier, candidato a senador dentro del PLRA, que está aquí con nosotros en esta noche, aquí en la pizarra. Senador, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos a las órdenes. Bueno, decidiste volver al Congreso. ¿Perdón? Decidiste volver al Congreso. Sí, porque, bueno, la verdad que yo soy un político y hago política en cualquier ámbito, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, la caja de resonancia cotidiana, diría yo, de los acontecimientos políticos es el Congreso. Bueno, hoy, senador, ¿crees que hay un Congreso diferente, hay un Senado diferente al que era el Senado en el que vos participabas anteriormente? Sí, hay diferencias. ¿En qué se diferencia ese Senado? Y, por ejemplo, nunca tuvimos, durante el tiempo que yo estuve, que fueron 4 periodos, 20 años, en 20 años no vi a ningún parlamentario que haya sido despojado de su investidura por tráfico ilegal de influencia. Eso es un cambio que indica que la ética ciudadana que deben demostrar sobre todo los parlamentarios está bastante arrinconada, digamos, por no decir de alguna manera, que la gente no, o sea, los parlamentarios no tienen en cuenta, ¿no? La representación parlamentaria tiene una alta significación cívica y ética. No puede uno estar vulnerando de esa manera ese comportamiento movido fundamentalmente por la codicia, ¿no? De poner en riesgo la consideración y respetabilidad del Congreso, ¿no? La ciudadanía está descreída de sus parlamentarios. Pero acá hay una cosa que tiene una calidad muy excelsa, que es la representación ciudadana. Nosotros representamos al pueblo y todo aquello que nosotros llegásemos a hacer, sin duda, tiene una amplia visualización. Entonces hay que ser muy puntilloso, muy cuidadoso en el comportamiento, en el trabajo legislativo, en la preocupación por los acontecimientos que afectan a la sociedad en sus instituciones. Así que yo diría que desde ese punto de vista hay una gran diferencia. Ahora, el congresista, el parlamentario, ¿se forma para ser parlamentario? Porque una cosa, hay muchos políticos que son políticos pero no están formados para ser parlamentarios. ¿Hay que formarse para ser parlamentario? Lo importante es que, como insisto, en la representación popular. La ciudadanía, si le vota a un agricultor, o le vota a un empresario o a un filósofo,
lo importante es que representa al pueblo. Aun cuando no tenga una formación jurídica fundamentalmente, ¿verdad? Pero para eso están los asesores. Porque uno lo que hace es llevar al ámbito institucional las aspiraciones de la sociedad, lo que quiere, lo que necesita, ¿verdad? Y eso es lo que dignifica al parlamentario, la representación. Lo que yo haga, sin duda, tiene efecto con respecto a los que me eligieron y con respecto a mis otros conciudadanos. Y después, naturalmente, hay que tener cierta formación a la hora de formular normas o proyectos de normas que pasarán a ser leyes. Pero, como te digo, para eso está la asistencia técnica. Legislar no es fácil. Hay toda una técnica legislativa. Pero eso es una cuestión de forma. Claro. El fondo, el contenido, eso es lo importante. Se supone que el parlamentario, a la hora de representar a sus electores, tiene una identificación con lo que quiere la gente. Porque finalmente, en los procesos electorales lo que se hacen es promesas. Promesas que tienen que ser cumplidas. Y después, de otra parte, la función es muy, muy importante, pues en definitiva, somos dentro del ámbito que nos marca la Constitución, es la de defender la institucionalidad. Tanto es así que cuando hay altos funcionarios que han incurrido en causales de remoción, bueno, tenemos el juicio político. Podemos destituir presidente, vicepresidente, ministro de la Corte, que como se puede ver últimamente, las causales están a la vista, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la Corte hoy día, ¿qué hace el Congreso? Presentaron un pedido de juicio político que fue rechazado. Directo al archivo. Que es la opinión ciudadana, la opinión del hombre de calle, está seguro de que este señor incurrió en actos de inconducta que tienen que ser analizados desde el punto de vista de las pautas que marca para que en este caso a un alto magistrado como el miembro de la Corte, se lo separe del cargo, pues es un peligro para la institucionalidad. Sobre todo los jueces, ¿no? Que son los que aplican la ley. En definitiva, nosotros somos los que hacemos las leyes, pero ellos tienen que aplicar la ley. Y como lamentablemente ocurre lo que decía el Martín Fierro, que la ley es como el cuchillo, no le corta a quien lo maneja, el cuchillo, ¿no? Sí. Y ahí está, tenemos este escandaloso episodio, lamentable diría yo, del presidente de la Corte. Y antes habían también gente que se autoproclamaron inamovibles, haciendo interpretaciones totalmente erróneas. Entonces, todos esos elementos hay que tener en cuenta para ver si tenemos una buena representación actualmente en el Parlamento o no la tenemos, o no tenemos. En este periodo legislativo que pasó, fueron varios los parlamentarios, senadores y diputados que fueron removidos por causales comprobadamente ocurridas, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, creo que ese punto de vista es una situación que los descalifica a los miembros del Congreso. Bueno, no digo que no haya excepciones, ¿verdad? Pero estamos hablando de la generalidad de los casos. Senador, precisamente eso, porque recién hablabas acerca... Otro, por ejemplo, no quiero decir, ¿verdad? Pero en el Congreso también hemos tenido
casos de usureros que expolian a la gente que se ha valido de su condición de parlamentario para obtener ventajas materiales o para hacer favores indebidos. Pero fíjate, senador, en las mismas, o mucha gente que estaba involucrada perdieron su investidura, hoy quieren volver al Congreso. Hay una laguna ahí. No es posible que personas que se las haya destituido, despojado de su investidura parlamentaria, vuelvan otra vez. Eso le desmerece al Congreso. Ya no puede, ya ahora sí, inclusive si uno cometió un delito y fue absuelto, entonces podría volver. Pero en este caso, se les priva de su investidura por causales previstas en la Constitución, causales que fueron consideradas por sus colegas. Y está en cerca de 5 personas que pasaron por eso, están hoy en esas condiciones de querer volver. Ahora, senador, esto que vos decías recién, de las propuestas, de que uno tiene que representar una propuesta o tiene que acompañar una propuesta para el Senado. ¿Qué propones ayer para su vuelta al Senado? A mí, yo creo que el Congreso tiene un compromiso fundamental. Tiene que desarrollar a través de normas consagradas por la legislatura de principios fundamentales que deben ser desarrolladas para fortalecer la democracia, para mejorarla. ¿En qué sentido digo yo esto? En el sentido de que el artículo de apertura de la Constitución Nacional habla del Estado Social de Derecho. ¿Qué significa eso? Y significa que hay un mandato y una facultad que tienen los poderes del Estado, en este caso el Congreso y el Poder Ejecutivo, de llevar adelante la consagración de normas o la gestión de actos de gobierno, apuntando fundamentalmente a redimir a sectores sociales que están postergados y que no cumplen o no pueden cumplir, mejor dicho, los principios que establece la Constitución. Le voy a poner un ejemplo. La Constitución habla también de que la democracia en el Paraguay es participativa. Esos 2 millones de pobres, porque tenemos 2 millones de pobres según la institución, la Secretaría de Estadística y Censo. Sí. Hay 2 millones de pobres en el Paraguay. Y de eso hay muchísimos que están en una extrema pobreza. Ellos participan de la vida cultural del país, de la sociedad. Participan en política, no. En la política mal gestionada, que es la de ir a comprar votos, por ejemplo. Eso no es una participación, eso es un soborno. Porque en realidad lo que ese ciudadano está vendiendo, por 100.000 guaraníes, está vendiendo en realidad su libertad. Está vendiendo su futuro y el futuro de sus hijos y de las generaciones que van a venir. Entonces, esa participación tenemos que abordarla a través de leyes que tiene que ser aprobada. Y por otro lado está también el tema de porque, perdón, la Constitución cuando define a la democracia dice que la democracia en el Paraguay es representativa, participativa y pluralista, con reconocimiento de la dignidad humana. Lo que el artículo primero es lo más, como te digo, es el artículo que me abre el templo constitucional. Así como en un templo religioso, en el frontis, dicen, ama a Dios como a ti mismo, o ama a tu prójimo. Bueno, ese es un principio religioso que está determinando mi actuación y también está determinando
la actuación de la institución iglesia y de sus miembros. Es importante. Entonces, representativa. Hay gente que llega a ser parlamentario y no representan a la sociedad. No tienen ninguna representatividad. Tiene la representatividad posiblemente de aquel que tuvo el patronazgo material, el dinero para que lo elijan. ¿A quién representa? Vos me vas a decir, los que los votaron. Sí, perfectamente, pero ¿por cómo fueron los que le votaron? Le sobornaron, le compraron su voto. O están alienados, tienen una falsa conciencia. La representatividad que la ley exige no es cualquier cosa. Y después dice la Constitución que la democracia es participativa, hay que participar, hay 1000 modos de participar. Pero hay gente que no puede participar de la vida social, de la vida política, de la vida cultural, porque se mueve en un medio en el que está a punto de perder su entidad de ser humano, de ser racional, porque está alienado, porque está movido por falsas promesas, por falsas propagandas, ¿no? Por eso tenemos que crear legislaciones que sean canales de participación a través de las instituciones del Estado. El Estado, hay mucha gente que quiere sustraerle al Estado de ese ámbito social. No quiere que esté en la educación, no quiere que esté en la economía, no quiere que esté en la lucha contra la pobreza. Uh-huh. Creo que esa es yo estoy haciendo un estudio de todas esas caracterizaciones, porque esos 3 principios tienen que alimentar las instituciones democráticas en nuestro país. Es como la savia en el árbol. El principio es lo que determina, como te dije, la actuación de los ciudadanos y el funcionamiento institucional. Entonces tenemos que hacer normas. Esa es una de las cosas que yo tengo que trabajar. Uh-huh. Por favor, son principios muy enjundiosos. Y después está el tema del pluralismo, fundamental. ¿El pluralismo qué es? Y el pluralismo es una concepción que tenemos de la sociedad, de la política, concepción que observa que la sociedad está constituida por una multiplicidad de organizaciones de distinta naturaleza. Hay partidos políticos, hay organizaciones deportivas, artísticas, empresariales, de todo tipo. Todas estas instituciones pueden estar unas en contra de otras, pero todas están de acuerdo en un punto. ¿Cuál es ese punto? En que no puede haber en una sociedad democrática un solo centro hegemónico de poder. Uh-huh. Eso no puede ser. Eso desvirtúa la democracia. Y ese partido hegemónico y excluyente, de luego que toda hegemonía es excluyente, es el Partido Colorado. El Partido Colorado funcionó como partido único hasta la destitución de Stroessner. Pues hasta ese momento el Partido Colorado era el único que hacía política, ¿verdad? Que tenía su audición, La Voz del Coloradismo, que tenía su órgano, su diario El Vocero, el diario Patria, con una propaganda permanente, continua, de transmitir los valores de esta dictadura, que era la paz. Y el progreso, supuestamente. La paz era así, la paz de los cementerios. Uh-huh. O como decía Rousseau, en el calabozo también hay paz. O en el calabozo nadie puede decir que sea la paz, esa vivencia que tiene en el calabozo, es una barbaridad. Entonces, la sociedad
tiene que asumir que con hegemonías no se pueden hacer democracia. No se puede. No. La democracia se sustenta sobre el pluralismo. Sí. ¿Verdad? Hay, fíjate vos, hay un pluralismo liberal que, según Montesquieu, eran las contrafuerzas, ¿no? Contrafuerzas del Estado. Hay un pluralismo socialdemócrata, que lo desarrollaron también los socialistas de Alemania, socialdemócratas. Hay un socialismo social cristiano, cuyas fuentes son las encíclicas papales. Y el pluralismo, fíjate vos que la democracia es, entre otras cosas, es un sistema de control del poder. Hay un sistema vertical de control del poder, que es la división de poderes, que limita al poder. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Ese es un control vertical. Pero el pluralismo es un control horizontal que nosotros tenemos que inculcar. Y esa hegemonía excluyente, como te digo, continuista, porque tienen 70 años de gobierno los colorados, ha llegado a vulnerar principios fundamentales de la sociedad paraguaya. Que, por ejemplo, pretendieron y pretenden sustituir la lealtad a la nación y a la patria por la lealtad al partido. Vos le decías a un colorado, pero che, fíjate qué sinvergüenza este representante de ustedes. ¿Por qué no lo saca? Bueno, pero el partido está por encima de eso. Sí. ¿Cómo vas a decir ese tipo de cosas? Por eso es que la concertación es muy importante, porque es pluralista y porque la lealtad que se reclama como fundamental es la lealtad a la patria, la lealtad a la nación. Pues en definitiva, la concertación, a través de la participación democrática, pluralista, lo que iba a hacer es fortalecer a la nación. Bueno, doctor, tenemos que ir cerrando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Una noche donde empezamos a mirar un poco qué tipo de parlamento hay que proyectar en el 2023 con las discusiones que tienen que ver con la institucionalidad, una institucionalidad dañada en todos los ámbitos de los poderes del Estado y que necesita, desde mi punto de vista, volver a generar esa fortaleza que le devuelva la confianza hacia la gente, ¿verdad? Porque tanto en la justicia, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, hay una falta de credibilidad de la gente hacia estas instituciones. Por eso es importante también que las personas puedan volver a ser creíbles para que las instituciones sean creíbles. Senador, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes y discúlpeme que mi falta de síntesis. No he tenido la virtud de hacer las cosas de una manera sumaria, pero bueno. Muchísimas gracias, senador. Muy amable. Gracias. Bueno, cerramos esta edición de La Pizarra aquí por Mega TV. Nosotros ya vamos a volver el lunes con nuevos resultados, con los resultados definitivos de quiénes son los representantes de los partidos de la concertación para el 2023. Vamos a estar con todos esos detalles el próximo lunes, pero también con toda la cobertura de la Mega Cadena de Comunicación, con todos sus medios, el domingo 18 desde tempranas horas para llevarle toda la información a ustedes. Será hasta el próximo lunes. Que pasen bien.